Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí nuevamente estar compartiendo la palabra con ustedes. El tema de esta noche, o el sermón, lo he titulado Apostasía y Restauración. Vamos a ver qué Dios tiene que decirnos en esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te necesitamos más que cualquier cosa o cualquier persona en este mundo. Reconocemos eso en este momento y te pedimos que eso sea un reconocimiento todos los días de nuestra vida, de tal manera que vivamos en dependencia de ti. Y no solamente en dependencia de ti, sino viendo cómo tú nos sostienes cada segundo, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te pedimos, oh Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú, Señor, hables a nuestros corazones por tu Espíritu, que Él haga lo que nosotros no podemos hacer y que nuestra conducta, nuestras actitudes sean más conforme a tu voluntad, a tu verdad, a tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Perdona mis pecados y deleítate, oh Señor, en estar con nosotros de una manera especial en este momento. En nombre de Jesús, amén. Segunda de Timoteo es el pasaje o la carta que vamos a estar considerando en esta noche. Y segunda de Timoteo, como su nombre lo dice, fue la segunda carta que el apóstol Pablo envió a su hijo en la fe, Timoteo. Y nosotros vamos a hablar un poco más acerca de Timoteo en unos minutos. Pero en esta segunda carta el apóstol se encontraba por segunda vez en una prisión de Roma por causa de Cristo. Pero a diferencia de su primer encarcelamiento, el de Pablo, en este segundo encarcelamiento Pablo no esperaba ser liberado de la cárcel. Por eso es que nosotros vemos en el capítulo 4, versículos 6 al 8 de segunda de Timoteo, que Pablo dice lo siguiente: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me guarda el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta carta el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a varias cosas, entre ellas a permanecer fiel a sus deberes, como vemos en el capítulo 1, versículo 6, a retener la sana doctrina, como vemos en los versículos 13 y 14 del capítulo 1, a evitar el error, como vemos en el capítulo 2, versículos 15 al 18. También Pablo exhortó a Timoteo a aceptar la persecución por causa del Evangelio. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Pero también Pablo exhorta a Timoteo a poner su confianza en las Escrituras y predicarla implacablemente. Eso lo vemos desde el capítulo 3, versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 5. Y en el último capítulo de esta carta, el capítulo 4, mientras Pablo se despide de Timoteo, él dijo lo siguiente, y estos son los 3 versículos en los cuales vamos a basar esta predicación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Allí, mientras Pablo se despide en esta segunda carta, él dice las siguientes palabras: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En el ejemplo de Demas, nosotros escuchamos una advertencia en contra de la apostasía. La apostasía significa negar la fe en Jesucristo. Pero mientras en el ejemplo de Demas nosotros escuchamos una advertencia, en el ejemplo de Marcos nosotros escuchamos palabras de esperanza y de restauración. Y debemos prestar mucha atención a ambas palabras.
Comenzamos con el versículo 9, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven cuya abuela, que se llamaba Loida, y cuya madre, que se llamaba Eunice, se habían encargado de enseñarle desde la niñez las Sagradas Escrituras. Después, el apóstol Pablo le predicó esas mismas escrituras. Entonces Timoteo se convierte al Señor Jesucristo y se volvió un discípulo, un colaborador de Pablo y también un pastor en la iglesia de Éfeso. A él Pablo le dice: procura venir pronto a verme. Y la urgencia de la petición de Pablo a Timoteo era debido a que Pablo sabía que sus días en esta tierra estaban contados, aunque él no sabía con exactitud cuántos días le quedaban. Además de eso, Pablo había sido abandonado por muchos de sus compañeros. Así que por un momento imaginemos la situación, pongámonos en los zapatos de Pablo. Él está siendo afligido, él está no en un hotel de 5 estrellas, sino que está en una cárcel romana por segunda vez por causa del testimonio de Cristo. Y cuando él mira al futuro, cuando él mira a lo que vendrá, él no está viendo liberación, no. Y a pesar de todo eso, o incluso con todo eso, como si todo eso fuera poco, sus compañeros lo han abandonado. Pablo deseaba ver a Timoteo, quien era no tan solo un verdadero creyente, sino también un verdadero amigo para él. Por eso nosotros vemos que en el primer capítulo Pablo dice que él añora, él anhela ver a Timoteo. Él deseaba ver a Timoteo no tan solo para varias cosas, entre ellas para instruir a Timoteo antes de Pablo morir, pero también él deseaba ver a Timoteo para ser consolado por Timoteo. Y si el apóstol Pablo, hermanos y amigos, necesitaba de amigos creyentes a su lado en medio del sufrimiento, nosotros también. Todos nosotros, incluso los pastores, necesitan amigos creyentes a su lado, a nuestro lado, en medio del sufrimiento. Y yo pregunto: ¿quiénes están a tu lado ahora? ¿Quiénes están a tu lado en esos momentos de sufrimiento? ¿Quiénes son aquellos que están junto a ti? ¿O eres tú como uno de aquellos que dicen o que creen que no necesitan a nadie en su vida? Es cierto que Dios es suficiente y es cierto que Dios es más que suficiente. Pero es interesante notar que el mismo apóstol Pablo, que dijo en el versículo 17 que muchos lo habían abandonado, pero que el Señor estuvo a su lado siempre, ese mismo Pablo que afirma la suficiencia del Señor, es el mismo que dice que Timoteo hiciera todo y le pide a Timoteo que hiciera todo lo posible para ir a verlo cuanto antes, en este versículo 9. Y si tú eres, hermano, amigo, de los que creen que no necesitan a nadie a su lado, déjame decirte que tú te estás privando a ti mismo de uno de los medios que Dios utiliza para traer gozo en nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento. En los versículos 10 y 11, el apóstol Pablo menciona varios nombres. Entre esos dos versículos se menciona a Demas, se menciona a Crescente, se menciona a Tito, Lucas y Marcos. Y yo quiero que veamos en esta primera parte a Crescente, Tito y Lucas de una manera breve. Crescente fue un compañero de Pablo en su último encarcelamiento. Él fue enviado, como dice el versículo 10, por el apóstol Pablo a Galacia. La tradición dice que él fue uno de los 70 discípulos que fue enviado por Jesús a predicar y que posteriormente se convirtió en obispo en Calcedonia. También se menciona aquí a Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito nació de padres gentiles y se convirtió a Dios del paganismo. Es muy probable que Pablo fuera quien guiara a Tito a Cristo. Y al igual que Timoteo, Tito
no era solamente un colaborador más dentro del grupo de los que colaboraban con Pablo, sino que él era un amigo verdadero de Pablo. También se menciona a Lucas. Lucas también, al igual que Tito, fue un gentil de nacimiento y convertido a Jesucristo. Él también fue el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Lucas fue compañero de misiones del apóstol Pablo, que es descrito por el apóstol Pablo en Colosenses 4:14 como el médico amado. Pablo dijo que aparte del Señor, Lucas estaba con él. Es decir, que sus compañeros lo habían desamparado, otros habían sido enviados por él a misiones. Crescente, había ido a Galacia y Tito había partido a Dalmacia. Demas había ido a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad comercial, era una ciudad rica, era una ciudad política de Macedonia que alcanzó su pleno florecimiento después que los romanos la conquistaron. Pero lo que nos llama la atención es que, a diferencia de Crescente y Tito, Demas no había dejado a Pablo para continuar trabajos del ministerio. Crescente y Tito habían dejado a Pablo, o habían sido muy probablemente enviados por el apóstol Pablo a continuar expandiendo el reino de Dios o ministrando en otras partes. Pero ese no fue el caso de Demas. Podemos incluso leer entre líneas el dolor del apóstol Pablo al escribir las siguientes palabras. Versículo 10: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. En Filemón 1:24, Pablo había hablado de Demas como un colaborador junto con Aristarco, incluso Marcos y Lucas. Pablo lo enlista dentro de sus colaboradores. Al principio, Demas era un hombre que demostró un compromiso sustancial con la obra del Señor, dice alguien. Él acompañaba a Pablo a donde quiera que Pablo iba. Demas también asistía a las necesidades de la iglesia donde Pablo y sus colaboradores ministraban, y hasta pudo haber predicado en muchas de esas iglesias. Pero cuando Demas, dice un autor, vino a la gran capital del mundo, entonces a la capital del mundo, entonces conocido, en compañía de los prisioneros del Señor, Pablo y Epafras, fue una historia diferente. Él no era un prisionero, y gradualmente el contraste entre la celda y el mundo exterior se volvió intolerable para él. Vio los magníficos salones de los Césares, las hermosas casas de los ricos y el brillo de un mundo de música, amores venales, risas y vino. Ese mundo le mostró su glamour a Demas y él cedió a sus encantos. La prisión en donde sus amigos languidecían parecía desdichada junto a los musicales, encantados y perfumados palacios de Roma. Termina la cita. Pero Demas no consideró algo que el apóstol Pablo sí hizo, y algo que todos nosotros debemos considerar. Y es que la corona de justicia que le espera a aquellos que son de Dios es mucho mejor que todo lo que la Tesalónica de este mundo puede ofrecer. Algunos comentaristas dicen que el versículo no significa que Demas abandonó totalmente la fe en Jesucristo, pero las palabras que Pablo usa inmediatamente después de decir que Demas lo desamparó me inclinan a mí personalmente a pensar que Demas sí lo hizo. Pablo dice de Demas no solamente que él lo desamparó, sino que agrega amando este mundo.
Demas deseó, Demas añoró, Demas estimó, Demas estaba complacido en este mundo. Y a propósito, como paréntesis, la palabra que se utiliza aquí para el amor que Demas tuvo por el mundo es la palabra ágape. Demas desamparó a Pablo teniendo un amor ágape por este mundo. Eso es lo que dice este texto. Y eso nos lleva a reconsiderar la interpretación clásica que nosotros en las iglesias tenemos de que el amor ágape siempre es un amor de la voluntad y no de los sentidos que se entrega a favor de otro. Porque aquí se utiliza ágape y vemos que no tiene nada que ver con eso. Demas deseó el mundo y dejó a Pablo en prisión para su propia conveniencia o para él mismo. Santiago 4:4 nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y primera de Juan 2:15 nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué fue lo que Demas amó? Nos preguntamos. ¿Fueron las plantas? ¿Fueron las montañas? ¿Fue el sol? ¿Qué fue lo que Demas amó? Este mundo fue lo que Demas amó. Una mejor traducción sería este siglo. Esa es la palabra que se utiliza allí, este siglo. Y la palabra griega que se traduce o que se debería traducir en la Reina Valera como este siglo hace referencia a un periodo de tiempo con una característica específica. Un periodo de tiempo con una característica específica. Y lo que preguntamos es, ¿cuál es la característica en específico de este siglo? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Marcos 4:19 nos dice que este siglo tiene afanes, riquezas que engañan, codicias de otras cosas que hacen que la palabra de Dios se ahogue. Esa es la característica de este siglo. Pero también en Gálatas 1:4 se nos dice que este siglo es malo y que de este siglo fue que Cristo vino a librarnos. Efesios 2, versículos 2 y 3 dice que este siglo es del príncipe de la potestad del aire. Y por si acaso, el príncipe de la potestad del aire es el mismo Satanás. Y nos dice también Efesios 2, 2 y 3 que los que pertenecen a este siglo andan en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de sus propios pensamientos. Esa es la característica de este siglo. Y todo eso fue lo que Demas amó. Y por eso él desamparó a Pablo. Otros comentaristas hacen la salvedad de que nosotros no sabemos si Demas se arrepintió y después volvió. Y eso es cierto, nosotros no sabemos. La Biblia no nos dice qué pasó con Demas, si murió allí en ese pecado o si se arrepintió y volvió. Pero los principios que se extraen del ejemplo de Demas siguen siendo pertinentes para nosotros, siguen siendo útiles para nosotros. Y preguntamos, ¿qué aprendemos de Demas? ¿Qué es lo que nos advierte Demas? Prestemos oído y mucha atención a lo que Demas o el ejemplo de Demas tiene que enseñarnos o decirnos. ¿Qué es lo que quiere decir Demas? Que la salvación se pierde en ninguna manera. El mismo apóstol Pablo pasó todo su ministerio, toda su vida, a lo largo de todas sus cartas, diciendo que un creyente verdadero no puede perder su salvación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, nosotros leemos: porque los que antes conoció, es decir, Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Todos los que Dios conoció desde antes también Él los ha predestinado, y a esos también Él los hará conforme a la imagen de Jesucristo, sin faltar ni uno de ellos. Dios
nótese aquí que también que a todos los que Dios predestinó, según dice el apóstol Pablo, son exactamente aquellos a los cuales Él glorificó. Ninguno se quedó a mitad de camino y ninguno se salió del camino. A los que antes justificó, a estos también glorificó. Y más adelante, en el mismo capítulo 8, el apóstol Pablo dice en los versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro. Fíjense la seguridad que tiene el apóstol Pablo. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios 1, 8 y 9, el apóstol Pablo dice, el cual también, refiriéndose a Dios, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y después agrega, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dicho de otra manera, los creyentes verdaderos serán confirmados hasta el fin. Y eso es tan cierto como que Dios existe. Algo similar dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:24. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Esa es la petición que está haciendo el apóstol Pablo. Esa es su oración. Que Dios santifique no a medias, sino por completo a todo creyente. Y vuestro ser, espíritu y alma sean guardados, fíjense ahí, Pablo está orando para que seamos guardados completamente, irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Y el versículo 14, Pablo agrega lo siguiente que es muy importante, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo está confiado en que lo que él está pidiendo, Dios lo va a hacer. Dios nos va a guardar, Dios nos va a santificar por completo. Y en Efesios 1, 13 y 14, Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, estamos hablando aquí de creyentes, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que de una manera breve, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo fue dado como garantía de que el creyente verdadero habitará sin duda alguna, aquellos que creyeron y fueron sellados por el Espíritu de Dios, habitarán en los cielos nuevos y la tierra nueva con cuerpos glorificados. Esa es la garantía que nos da el Espíritu Santo. Y en Filipenses, el último pasaje que quiero compartir con ustedes, 1:6, dice Pablo nuevamente, y nótese la seguridad del apóstol Pablo. Él no está teniendo ninguna duda en esto, estando persuadido, convencido, completamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está convencido de que el Dios que comenzó en nosotros la buena obra de salvación, sin duda alguna la completará. Así que esta edificación que Dios está haciendo en cada creyente no se quedará a medias. Si Demas murió sin volver a la fe, Demas no perdió la salvación. Eso no es lo que está queriendo decir Pablo aquí, sino que Demas nunca la tuvo. Demas nos confirma, el ejemplo de Demas nos confirma que la cizaña, que son los hijos del malo, como dijo Jesús, crecerá junto al trigo, los hijos del reino. Demas nos confirma que no solamente Satanás, como dice Pablo en 2 Corintios 11:15, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Demas nos confirma que entre nosotros hay personas que no son de nosotros, como dice 1 de Juan 2:19. Y por eso, hermano, por eso tú que profesas ser cristiano, debes velar por tu alma. Demas nos enseña que el trabajo para Jesús no siempre significa tener una relación con Jesús.
El trabajo para Jesús no siempre significa tener una relación con Jesús. Es bueno trabajar para Jesús y se espera que todos aquellos que tienen una relación con Jesús hagan eso, que trabajen para Él. Pero recordemos que Demas ministraba junto con Pablo, predicaba en las iglesias, asistía y suplía muchas de las necesidades de la iglesia. Pero aún así, él desamparó a Pablo, amando más al mundo. Y es que, como dijo alguien una vez, Jesús está más interesado en el trabajo que tú haces con Él que en el trabajo que tú haces para Él. Jesús está más interesado en el trabajo que tú haces con Él que en el trabajo que tú haces para Él. Por eso, cuídate de que después de haber predicado a otros, que después de haber servido en la obra, tú mismo quedes descalificado. Cuídate de eso. Esa es la advertencia que Demas nos da. Demas también nos recuerda que la perseverancia es evidencia de la fe verdadera. Cuando Dios está preservando a un cristiano, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo luce eso en la vida de un cristiano? Eso se ve en que el cristiano está perseverando. Vuelvo a repetir eso. Cuando Dios está preservando en un cristiano, la evidencia de eso es que el cristiano está perseverando. Dios nos enseña la Biblia esa tensión. Dios preserva, pero al mismo tiempo el hombre persevera. Y es la preservación de Dios lo que causa que el hombre persevere. Pero aún así, o debido a esto, o eso no significa que nosotros seamos pasivos o que corramos lejos de Dios. Porque si Dios, como dije anteriormente, nos está preservando, la evidencia de eso no es que nosotros corremos lejos de Dios, no es que nosotros somos pasivos, sino que perseveramos. Entonces, aquel que vive sin ley, aquel que vive sin santidad, aquel que vive sin arrepentimiento, aquel que vive sin odio y una lucha contra el pecado, no tiene la seguridad de que es salvo y seguirá siendo salvo. Las advertencias de la Biblia, como lo es Demas en esta noche para nosotros, una advertencia, son incluso uno de los medios que Dios utiliza para preservar a los suyos. Pues los que son de Dios van a hacer caso a esas advertencias. Así que persevera, como diría el apóstol Pablo, o una manera de parafrasear Filipenses 2, 12 y 13. Persevera porque Dios es quien te preserva. Entonces esas son algunas de las cosas que nosotros aprendemos de Demas. Pasemos ahora a considerar a Marcos. Ya vimos a Crescente, vimos a Tito, pero nuestro énfasis mayor es Demas, que ya lo hemos visto, y Marcos ahora de una manera más breve. Marcos, que también es llamado Juan, como vemos en Hechos 12:12, Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, fue sobrino de Bernabé, capítulo 4, versículo 10 de Colosenses nos dice eso, y fue un asistente de Pablo. En Hechos 12:25 se dice que Pablo y Bernabé se llevaron a Marcos de Jerusalén para el ministerio, para trabajar junto con ellos. Pero más adelante nosotros leemos algo interesante en los el capítulo 13, versículo 13 de Hechos acerca de Marcos. Se nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que es Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé toman a Marcos para llevarlo a un viaje misionero junto con él. Pasa el tiempo, todo está bien, pero viene
por una razón que nosotros desconocemos, Marcos se devuelve a su hogar. Según nos dice Hechos 13:13, el versículo que acabé de leer, Marcos se apartó de Pablo y sus compañeros y volvió a casa. ¿Por qué? No sabemos. Tal vez por temor al trabajo tan grande que tenía frente a él, tal vez porque por alguna razón él se sentía incómodo en ir al lugar en el cual estaban dirigiéndose, o tal vez simplemente porque él quería visitar a su madre en Jerusalén. Nosotros no sabemos por qué razón Marcos abandonó a Pablo y sus compañeros en el medio del ministerio. Ahora, lo que sí sabemos es que Pablo reprobó esta acción. Lo que sí sabemos es que a Pablo no vio bien esto que había hecho Marcos. Pablo no vio con buenos ojos que Marcos haya abandonado la misión para volver a su casa. Por eso nosotros vemos en Hechos 15, versículos 37 al 40, y leemos lo siguiente. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que lo que hizo Marcos aquí, no solamente puso en riesgo potencialmente la misión, sino que también fue la causa de un desacuerdo entre Pablo y Bernabé que los llevó por caminos separados. Y ese desacuerdo no fue una ligera diferencia de opiniones que tuvo Pablo y Bernabé por causa de esa actitud de Marcos, no. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera: se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. ¿Por qué? Por lo que hizo Marcos al abandonarlos y volver a casa. Ahora, con el pasar del tiempo, Pablo y Bernabé volvieron a ministrar juntos, como dice Pablo en 1 Corintios 9:6. Pero no solamente Pablo y Bernabé volvieron a ministrar juntos, sino que también Marcos, el que había desamparado o dejado a Pablo para volver a casa, Marcos había vuelto. Él ministró, como leímos en Hechos, con Bernabé en Chipre. Y en Filemón 24, Pablo dijo que Marcos había vuelto a colaborar con él. Eso lo vemos en Filemón 1:24. En Colosenses 4:10, Pablo dijo que había dado un mandamiento a las iglesias de que si Marco iba, las iglesias debían recibirlo, no debían rechazarlo. No, Pablo dice: reciban a Marcos. Marcos también llegó a trabajar al lado del apóstol Pedro, y parece que Pedro se encariñó tanto con él, que incluso lo llama su hijo. Y ese mismo Marcos fue el escritor del evangelio que hoy conocemos como el Evangelio según San Marcos. Según nos dice el versículo 11 de 2 de Timoteo 4, Pablo no solo volvió a colaborar con Marcos, o Marcos no solamente volvió a colaborar o a trabajar con Pablo, sino que se convirtió ese Marcos que había abandonado, había puesto en riesgo potencialmente la misión y había causado un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Ese mismo Marcos, con el pasar del tiempo ahora, después de volver, se había convertido en un colaborador útil para Pablo y el ministerio, hasta el punto de que el mismo apóstol Pablo le pide a Timoteo que trajera a Marcos. ¿Qué aprendemos de Marcos? Bueno, Marcos nos recuerda que un cristiano verdadero tiene tropiezos.
Marcos nos recuerda que un cristiano verdadero tiene tropiezos. Marcos fue un cristiano verdadero. Él se levantó, él se volvió a diferencia de Demas. Pero como vimos anteriormente, hubo un tiempo en el cual Marcos falló, hubo un tiempo en el cual Marcos tropezó, hubo un tiempo en el cual Marcos pecó. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta cuando tropezamos y caemos? Debe ser arrepentirnos. Cuando nosotros tropezamos, cuando nosotros caemos, cuando nosotros fallamos, la respuesta apropiada delante de Dios es arrepentirnos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra dirección, volvernos a Dios. Así que Marcos nos enseña que un cristiano verdadero tiene tropiezos, pero también Marcos nos enseña que Dios puede restaurar a un cristiano que ha fallado en el pasado y hacerlo un siervo muy útil en el presente. Vuelvo a repetir, Marcos nos enseña que Dios puede restaurar a un cristiano que ha fallado en el pasado y hacerlo un siervo muy útil en el presente. Y si Dios, en su gran bondad, siempre está buscando la restauración del pecador, siempre está buscando la restauración de aquel que falla, en su infinita gracia, pregunto, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos nosotros para no recibir a aquel que pecó, pero que ha vuelto en arrepentimiento? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios lo recibe, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlo? Y si hay alguien que en este momento me está escuchando, si hay alguien que reconoce su pecado, reconoce que ha hecho algo malo delante de Dios, reconoce que ha fallado y reconoce todo eso, y está sinceramente arrepentido por lo que ha hecho en su pasado, pero que se está preguntando si todavía puede volver, yo te digo que tú debes saber que los brazos de Dios todavía están abiertos para recibirte. Tú debes saber que esta iglesia todavía también tiene sus puertas abiertas para ti. Vuelve hoy porque no es demasiado tarde. Yo quiero terminar este sermón con las siguientes palabras de John Bloom. Dice él: todos nosotros fallamos, y sí, algunas fallas causan estragos horribles y destructibles. Pero si nos volvemos de nuestras fallas pecaminosas a Cristo, no hay falla que no pueda ser redimida por la cruz. Y si esperamos en el Señor, no hay falla que Cristo no pueda restaurar a un servicio útil. Termina la cita. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella escuchamos tu advertencia para que nosotros velemos por nuestra alma y perseveremos en la fe, confiados en ti. Gracias también porque a través de tu palabra tú nos das esperanza. Tú nos recuerdas que tú eres un Dios de restauración, que tienes tus brazos abiertos para pecadores que aunque fallan, cuando vienen en arrepentimiento a ti pueden ser recibidos. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Oh Señor, perdona nuestras muchas faltas. Y venimos de nuestros pecados a la cruz de Jesucristo, esperando confiadamente de que esos fracasos, esos fallos, esos pecados que han hecho estragos horribles y destructivos en nosotros puedan ser redimidos por ti y puedan, oh Señor, nosotros podamos ser restaurados de nuestras fallas a ser siervos
útiles para ti. Si hay alguien que todavía no te conoce, oh Señor, sálvalo. Si hay alguien que se está preguntando si puede volver a ti después de haber fallado, después de haber tropezado, oh Señor, convéncelo tú de que tus brazos están abiertos para recibirlo. Señor, gracias por el gran Dios y buen Dios que tú eres, un Dios lleno de gracia, que te deleitas en derramar esa gracia con nosotros en Jesucristo. A ti sea la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén.